Escuchas La Linterna con Expósito. COPE. Estar informado. Seguramente uno de nuestros grandes problemas como españoles es que despreciamos o desconocemos nuestra historia. Es cierto que algunos de nuestros antepasados, pues como cualquier país del mundo, cometieron tropelías, pero no es menos cierto que otros muchos han conseguido hitos históricos, con mayúsculas. Este segundo grupo suele estar en gran medida enterrado por el tiempo, por el olvido, hasta por el desprecio. Bueno, te traigo hoy un libro interesante. Lo escribe un catalán que presume orgulloso de eso y de tener 8 apellidos andaluces. Por eso ahora decide escribir esta obra titulada La piel de todos, con D. La piel de todos, editada por Millenniarts. Se trata de un homenaje a aquellos españoles que aportaron algo a la historia universal, o mucho a la historia universal. Ahora que la Constitución cumple 40 años, en este libro se reúnen 40 argumentos para presumir de la historia de España. Óscar Uceda, historiador, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un historiador que escribe sobre España y que das clase ¿dónde? No, realmente no doy clases. Es una larga historia. Tengo el título de profesor de secundaria, formo parte del Consejo Social de la Universidad de Lérida, pero jamás me he querido dedicar a la docencia. ¿Y eso? Pues el primer problema que tuve fue que cuando acabé necesitaba en Cataluña tener el nivel C de catalán. Si no tenías el nivel C de catalán no podías ejercer como profesor. Como acabé la carrera, el último curso, pues con unas notas bastante buenas, me preparé para el examen no demasiado bien, ¿no? Confiando en que lo iba a aprobar sin ningún tipo de problema y lo suspendí. Resulta que a pesar de haber nacido en Cataluña y hablar catalán de forma fluida, pues me di cuenta de que realmente no era lo suficientemente buen catalán como para poder hacer de profesor de historia en Cataluña, porque el nivel no era lo suficientemente bueno. Evidentemente podía haber continuado, podía haberme sacado el examen si hubiera estudiado, que no lo hice, pero me dio, digamos, el toque de orgullo y no me dio la gana de hacer el examen famoso. Así se resume la historia. Así se resume la historia. Y me he dedicado a otras cosas, me he dedicado a escribir, y en mi primer libro de historia de mi ciudad, y en catalán, porque prácticamente, menos este libro, todo lo escrito en catalán, fue en el año 99 y desde entonces. Los españoles desconocemos nuestra historia en términos generales. ¿Por qué? Pues sí, de hecho tenemos un complejo, es curioso, pero es así, porque se da la circunstancia que tenemos una de las historias más ricas e influyentes en la historia universal del mundo, es de las historias más potentes que más impronta han dejado, sobre todo por unos siglos XVI, XVII y también XVIII, prácticamente envidiables. Pero tal vez precisamente por eso, por haber tenido un pasado tan potente y habernos visto pues condenados o relegados a una potencia de tercera fila, pues tal vez a partir del 98 pues hemos perdido este gusto por nuestro pasado y este orgullo de ser españoles. Todo proceso de construcción nacional se basa en la historia. Y en España tal vez hemos pecado o nos hemos perdido ese tren que para buenas parte de los países de nuestro entorno europeos pues tuvieron en el siglo XIX y que en España se han reproducido en los nacionalismos periféricos, donde sí que se habla mucho de historia, una historia mucho más modesta. Hasta inventada. Por eso también formamos historiadores de Cataluña, ¿no? En su momento. Y ahora se da la circunstancia de que en la radicalidad más absoluta de ciertos historiadores catalanes, que no son historiadores, han llegado a la conclusión de que es tan buena la historia de España que la raptan, la dan como propia, como exclusivamente catalana. Dicen que todos los referentes o buena parte de los referentes de la historia de España son catalanes realmente y que todos los hechos como el descubrimiento y conquista de América, como los grandes literatos son catalanes realmente, porque se han dado cuenta que la historia de Cataluña es magnífica, la historia de España es magnífica y lo que hacen es apropiársela. Sin embargo, los españoles la denostamos, algo por lo que ellos suspiran, ¿no? Esta es la gran ironía de la historia. Bueno, a lo mejor con este libro ayudamos un poquito a lo contrario. El libro se titula La piel de todos y en la portada aparece un corazón con la bandera de España y un año, 1978. Muchos ciudadanos en Madrid y en toda España se preocuparon de comprobar que sus nombres estaban incluidos en las listas de los correspondientes colegios electorales para luego no encontrarse con sorpresas a la hora de emitir su voto.
Se trataba de aprobar o no la nueva Constitución elaborada por las Cortes. Ricardo García Cárcel, Premio Nacional de Historia 2011, define este libro como la historia de España desde 1492, que alimentará la autoestima nacional del lector. Para empezar por la autoestima, hay que reconocer esos años, 75, 78, 80. Sin duda, yo creo que son un punto de inflexión en la historia contemporánea de España. Para resumir y tener una visión desde la lejanía, tenemos una edad moderna desde 1492 hasta las guerras napoleónicas, donde España era una superpotencia internacional, y que en el paso del antiguo al nuevo régimen, cuando con una constitución como fue la PEPA, la Constitución de 1812, creo recordar la tercera. Spoiler. Te iba a preguntar por eso. Bien, sigue. continuamos. Tenemos un intento a partir de ese año donde España no acaba de encajar bien en el nuevo mundo y se abre una historia de enfrentamiento entre españoles. Y lo que supone el 78 es el aprender de toda esta historia contemporánea de España y buscar un marco de convivencia donde las dos Españas se aceptan y conviven. Y a partir de ese año, simbólicamente, empieza España a crecer, empieza España a nivelarse con el resto de países de Europa, etcétera, etcétera. ¿De dónde son tus padres? Mi madre es de origen malagueño, pero nacida en Lérida, y mi padre es nacido en Izayur, en Granada. Bueno, pues mi padre, fíjate, histórico pueblo. Mi padre nació en Madrid, un niño de la posguerra, muerto de hambre, aprendió a leer en la mili, como tantos en aquella época, y mi madre de Talavera de la Reina, en Toledo. ¿No tiene la sensación de que la transición la hicieron nuestros padres y que nos la estamos cargando? Hablo en plural general, ¿eh? Sin duda, y por eso también el libro. El libro viene a reivindicar que en los últimos tiempos se está denostando lo que fue y lo representó la Constitución del 78 y se vuelve a tener como referente la República cuando fue precisamente un periodo de fracaso y de enfrentamiento, donde no aprendimos los españoles, ¿no? Y precisamente lo bueno que tuvo la transición española y el 78 es que se aprendieron de errores pasados y que nuestros padres supieron cómo hacerlos. Yo recuerdo, yo tenía 9 añitos cuando la Constitución del 78 y recuerdo que había pánico. Y aún estaba presente el tema de la guerra civil. Y tenían miedo por el enfrentamiento otra vez. No querían volver a pasar por eso. Y solamente mirando el sentido del voto de los españoles en aquellos años, vemos cómo tendieron hacia la centralidad, donde estos extremos que la gente consideró que nos habían llegado a la guerra en el 36, pues los dejaron en un segundo término, pese a que formaron parte del pacto de la transición, ¿no? Para hacer borrón y cuenta nueva. Y decir, bueno, vamos a dejar los extremos para otra cosa y vamos a intentar buscar vías de entendimiento entre españoles. Eso es maravilloso. La piel de todos, que firma el historiador y amigo Óscar Uceda, es un repaso de 40 hitos, 40 nombres propios, 40 momentos de la historia de España, ahora que la Constitución cumple 40 años. Hacemos casi tipo test, un repaso por unos cuantos de ellos. ¿Te parece, Óscar? Muy bien. Por ejemplo, la conquista de América, claro. Por la gracia de Dios, en nombre de sus altezas los reyes de Castilla y Aragón, por todos los poderes que se me han otorgado, tomo esta tierra y la llamo San Salvador. ¿Cabe algún tipo de perdón, como ha pedido López Obrador? No. Primero, que perdón en historia es un absurdo. Si tuviéramos que empezar a hacer una cadena de perdones, pues nos estaríamos perdonando, autoperdonando todos desde el principio de los tiempos, ¿no? Es absurdo. Es una técnica en política muy sencilla, que es el desviar la atención ante una mala gestión propia. Y si el enemigo es externo, mejor. Y que sea pequeñito y que esté lejos, ¿no? Claro, o sea, que aquí viene y si no se sabe defender, ya el colmo. Es lo ideal, ¿no? Y España en ese sentido es un objetivo fácil en estos momentos. Tiene para mirar arriba, para buscar agravios históricos mucho más cercanos en el tiempo y físicamente con un Estados Unidos que la guerra de los años, creo que fue 47-48, 1847-48. Le arrebató medio país. El 52%. Sí, nada más. Literal. Exactamente, sí. Otro personaje, mujer. Mira que hay mujeres en la historia de España impresionante. Qué tías, con mayúscula. No me refiero a Isabel de Castilla, que también. Beatriz Galindo. ¿Se puede saber qué hacéis aquí y de esta guisa? Regreso a Salamanca. Sin el consentimiento de la reina. La reina no desea saber nada de mí. ¿Por qué me habéis hecho venir? Porque sois la persona indicada. ¿Por qué para pasó a la historia? La Latina. Es la Latina. El instituto está aquí al lado. Sí. En Madrid. Sí. Un personaje excepcional, además de culturalmente increíble. La llamaba la Latina porque su nivel de latín era posiblemente el mejor de España en aquellos momentos. Traductora también del griego directamente, y consejera de Isabel.
Aquí sería una hornada de mujeres excepcionales que estarían a caballo entre los siglos XV y XVI, que llegaron a poner 2 profesoras universitarias en la Universidad de Alcalá a principios del siglo XVI. No volveríamos a tener una profesora universitaria hasta María Moliner. Han pasado unos cuantos siglos. Han pasado unos poquitos, ¿no? Pero sí que en la corte, sobre todo de Isabel, pues generó un grupo de mujeres de una cultura y de un poder también, porque, como decía, no solamente fue profesora de 5 reinas, la profesora Galindo, ¿no? No solamente fue profesora de 5 reinas, sino que además fue consejera de la reina. Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Majestad, estos 2 hombres que me han sido recomendados tienen un proyecto que me parece muy interesante para España. ¿Sí? Pero decidme, Magallanes, hay algo que no entiendo. Siendo portugués, ¿por qué vuestro soberano, mi querido primo Manuel I, no quiere subvencionar vuestro relevante proyecto? Un portugués, un vasco de Guetaria. ¿Con quién te quedas si ponemos en una lista Pizarro, Hernán Cortés, Cabeza de Vaca, Almagro, Magallanes, Elcano? A ver, yo lo tengo claro, Hernán Cortés. ¿Sí? Sí. Con diferencias. Para mí es un personaje que precisamente ahora también, por el tema de actualidad, México, claro, está actualidad, pero que es un estadista de primer orden, un diplomático de primer orden y también un militar excepcional. Hay que conocer, hay que leer a sus cartas de relación. Lo que es la historia, porque ahora mismo los grandes militares ejercen de diplomáticos y casi viceversa, ¿eh? Sí. Y la verdad es que es un personaje para recuperar y yo creo que lo que nos ha brindado López Obrador pues es una buena excusa para los historiadores a empezar a hablar a la gente de Cortés y lo que significó Cortés para la historia mundial. Otro personaje para la historia, en este caso no sé si fue diplomático casi, pero sí fue militar también, Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero. A larga antigua... Soldado, escritor, no fue el único caso. No. Curioso. Era habitual. El tema de Calderón de la Barca, por ejemplo, estuvo en mi tierra durante la sublevación de los segadores en 1641-42. ¿El segador? Exacto. 1641-42. Era bastante habitual buscarse el pan y la aventura y hacerlo como Garcilaso de la Vega, sería el primero de todos, ¿no? Y que también moriría en combate en la Provenza, si no recuerdo mal. Y cómo se va sucediendo durante el Siglo de Oro pues esta relación entre el escritor, entre la pluma y la espada, ¿no? Entre la aventura y el arte y la literatura. Y yo creo que es uno de los grandes activos también que tiene, y las grandes diferencias, puede ser que con la actualidad. En esos 40 tesoros, en la piel de todos, aparece, claro, la cultura, el arte, Goya, Picasso, Dalí, Sorolla, pero dedicas un capítulo muy concreto a Velázquez. ¿Recuerdas cuando éramos aprendices? ¿Cómo se enfadaba la mujer de Pacheco, tu maestro, porque tú nunca volvías de los regalos? ¿Por qué te quedas con Velázquez y no, yo qué sé, con Goya? Por 2 motivos. El primero, porque quien aprobó el examen para ser pintor fue un Uceda. Y eso siempre tira para casa. Tira para casa. Ahí está. Uno de los 2 que le aprobaron el examen, por decirlo así, para pasar a ser pintor, pues era un Uceda, que tiene un par de obras en la Catedral de Sevilla. Y bromas aparte, sí que Velázquez es uno de los grandes pintores del barroco y además de los que más impronta ha dejado y los que además en vida fueron más reconocidos. Este hombre le fue bien, fue reconocido desde muy jovencito, ha acogido la corte de Felipe IV, que fue un gran mecenas, y tuvo la gran suerte de poder visitar en numerosas ocasiones